Hola a todos, bienvenidos nuevamente a estos videos tutoriales que espero que les sirvan mucho. En esta ocasión voy a hacer una serie de videos que expliquen un poco el asunto relacionado con lo que es la teoría combinatoria. Así que espero que sea una gran ayuda para ustedes y empecemos. Empecemos determinando lo que es la teoría combinatoria. La teoría combinatoria nos permite determinar el número de ordenamientos o los agrupamientos posibles que podemos hacer entre los elementos de un conjunto. Bueno, para obtener esto que está aquí vamos a utilizar o vamos a analizar algunos métodos de conteo, como por ejemplo lo que son las permutaciones, las variaciones y las combinaciones. Bien, analicemos lo que es primeramente la permutación, que la vamos a abreviar como P sub n. ¿Qué es la permutación? Son los arreglos u ordenamientos que pueden realizarse entre los n elementos dados de un conjunto de n elementos. Es decir, que en una permutación intervienen todos los elementos dados de un conjunto y que me piden de ahí cuántas posibles ordenaciones o arreglos puedo hacer entre todos los elementos que tiene dicho conjunto. Así por decir, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras pueden ubicarse 5 personas en una fila? Como podemos observar, ahí están entrando todos los elementos. Debo coger a las 5 personas y ubicarlas en diferentes formas para obtener el número total de ordenamientos posibles, pero están interviniendo todas las 5 personas. ¿Cuántas siglas puedo formar con las letras de la palabra C-A-T-E-R, con las letras de la palabra cáter? En este caso de aquí también entran todos los elementos, porque yo tengo que utilizar las 5 letras y ubicarlas en diferentes formas, de tal manera que yo pueda formar siglas diferentes de acuerdo a la posición que las ponga, ¿ok? Y por último, si tengo 3 carteles de diferentes colores y tengo que formar señales usando 3 carteles, ¿cuántas señales distintas puedo formar? Ok, aquí también, como vemos, intervienen todos los elementos, porque tengo 3 carteles de diferentes colores y tengo que formar señales usando 3 carteles, es decir, tengo que tomar todos los elementos del conjunto dado. ¿Ok? Así podemos nosotros distinguir cuando un ejercicio se trata de una permutación. ¿Ok? Ahora procedemos a desarrollarlo para ver cuál es el mecanismo de cómo se deben desarrollar las permutaciones. Veamos. Ok, desarrollemos, veamos. ¿De cuántas maneras pueden ubicarse 5 personas en una fila? En este caso sabemos que se trata de una permutación de 5 elementos, porque tengo los 5 elementos que están en una fila y tengo que ordenarlos de forma distinta para poder obtener el número de maneras que puedo ubicarlos. Por lo tanto, será una permutación de 5 elementos. ¿Ok? Una permutación de 5 elementos. ¿Cómo se desarrollan las permutaciones? Las permutaciones se desarrollan bajo la forma de desarrollar los factoriales. O sea, una permutación de 5 elementos no es otra cosa que el 5 factorial. ¿Cómo desarrollamos el 5 factorial? El 5 factorial no es otra cosa que la multiplicación, ¿sí?, de todos los números enteros a partir del 5 y disminuyendo uno por uno. En este caso empezaría con 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, obteniendo como resultado 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. Quiere decir que tenemos 120 formas distintas de ubicar 5 personas en una fila. Esa es la forma en que nosotros tenemos que desarrollar aquellas permutaciones. En el caso del segundo ejercicio que dice, ¿cuántas siglas puedo formar con las letras de la palabra cáter? ¿Ok? Como pueden observar, tengo que formar siglas usando las 5 letras de la palabra cáter, es decir, intervienen todos los elementos. En este caso también se trata de una permutación de 5 elementos. Y una permutación de 5 elementos no es otra cosa que el 5 factorial. Y como lo vimos y lo desarrollamos arriba, el 5 factorial equivale a 120. Es decir, que puedo formar 120 siglas diferentes con las letras de la palabra cáter. Y por último, el tercer ejercicio que teníamos planteado. Si tengo 3 carteles de diferentes colores y tengo que formar señales usando 3 carteles, ¿de cuántas señales distintas puedo formar? Como tengo 3 carteles de diferentes colores y tengo que formar 3 señales, estarían entrando todos los elementos, lo que quiere decir que se trataría de una permutación de 3 elementos, que sería igual a 3 factorial. Como vimos aquí, el desarrollo de un factorial no es otra cosa que empezar a multiplicar desde el 3 e ir disminuyendo de 1 en 1 en números enteros, ¿no? Sería 3 por 2 por 1, quedándome como resultado 3 por 2, 6, por 1, 6, obteniendo de esta manera 6 formas, pues que puedo formar 6 carteles diferentes
6 señales diferentes con los 3 carteles de diferentes colores que me han dado. Ahora, una cosa adicional, estos 3 problemas que hemos hecho, ¿sí? Tienen la particularidad de que todos los elementos son diferentes. Es decir, aquí me habla de 5 personas que son totalmente diferentes. Aquí me habla de 5 letras que son diferentes. Y acá me habla de 3 carteles que son diferentes. Entonces, ¿qué pasa cuando hay algún elemento repetido? Ahí estaríamos hablando entonces de una permutación con repetición, que serían los problemas que vamos a realizar a continuación para que puedan ver un poco cuál sería la diferencia. Ahora veamos el tipo de problemas, cuando tengo elementos que se encuentran repetidos, como por ejemplo, ¿de cuántas maneras puedo ordenar las letras de la palabra alababa? Como podemos observar aquí, ¿sí? Se trata de una permutación porque tengo que tomar todas las letras de la palabra alababa y formarlas de diferentes maneras para obtener cuántas combinaciones, cuántas formas posibles o ordenamientos posibles puedo lograr. Pero en este tipo de ejercicio observo que tengo algunos elementos repetidos, como por ejemplo, la letra A se encuentra repetida 4 veces, mientras que la letra B se encuentra repetida 2 veces. Cuando yo tengo que hacer una permutación y tengo elementos que se encuentran repetidos, el proceso es de la siguiente forma. En este caso tendría una permutación con repetición. Entonces, en la permutación con repetición va el mismo principio. ¿Sí? Tengo que ordenar 11 los elementos que forman las letras de la palabra alababa. En nuestro caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo que ordenar 7 elementos, por lo tanto tendría el 7 factorial. ¿Ok? Y de ahí lo desarrollaría si es que los 7 elementos fueran totalmente diferentes. Pero como tengo algunos elementos repetidos, a este resultado voy a tener que dividirlo para el producto, aquí abajo, para el producto de los factoriales de aquellos números que están repetidos. Como por ejemplo, la letra A está repetida 4 veces, 1, 2, 3, 4. Entonces tengo que dividirla para 4 factoriales. Pero no solamente la A está repetida 4 veces, la B también está repetida 2 veces, entonces todavía habría que multiplicarlo también por el 2 factorial. Luego desarrollo y tendría la solución a mi problema, ¿ok? 7 factorial porque son 7 los elementos que tengo que ordenar de diferentes formas, 4 factorial porque hay un elemento que se repite 2 veces, 2 factorial porque hay un elemento que se repite 2 veces. Procedemos a desarrollar. Como ya observamos en el ejercicio anterior, el 7 factorial es igual a 7 por 6 por 5 y por 4, y hasta ahí nomás llego. Ya no sigo desarrollando porque yo he observado que abajo también hay un 4 factorial. ¿Ok? Y ese me va a servir hasta aquí nomás desarrollarlo para poder simplificarlo. ¿Ok? Ahora me quedaría desarrollar el 2 factorial. El 2 factorial es igual a 2 por 1. Procedemos a simplificar la mitad 1, la mitad 3, y luego procedemos a obtener el resultado final, que sería 7 por 3, 21, y 21 por 5 sería igual a 105. Es decir, tendría 105 formas diferentes de ordenar las letras de la palabra alababa, o sea, 105 maneras diferentes de cómo queden agrupadas. Ok, desarrollemos el siguiente problema también, para que quede un poco claro. Si tengo 2 banderas blancas y una bandera azul, ¿de cuántas señales de 3 banderas puedo formar? Ok, me están dando 2 banderas blancas y una bandera azul. Me están dando 3 banderas y tengo que formar señales con 3 banderas. Es decir, se trata de una permutación de 3 elementos. Ok. Pero ¿qué ocurre? Que de los elementos que me dan, tengo 2 banderas blancas. Es decir, tengo un elemento que está repetido 2 veces. Por lo tanto, tendré que dividirlo para el factorial de 2, porque la bandera blanca está repetida 2 veces. Si desarrollamos esto que está aquí, sería igual a, el 3 factorial es igual a 3 por 2 factorial, y hasta ahí nomás llego, porque como observo que abajo tengo también el 2 factorial, puedo simplificar y de esta manera obtener rápidamente el resultado. Es decir, yo podría solamente tener 3 señales distintas usando 3 banderas, de las cuales 2 son blancas y una bandera es azul. ¿Ok? Así es la forma de desarrollar aquellas permutaciones que tienen elementos repetidos. Pero todavía hay otras permutaciones que tienen ciertas condiciones distintas, como por ejemplo los ejercicios que vamos a ver a continuación. Veamos este tipo de ejercicio que tiene una determinada condición.
Dice, ¿de cuántas maneras puedo ubicar a 5 personas en una fila si 2 de ellas siempre tienen que estar juntas? Ok, este ejercicio se trata también de una permutación porque tengo que ubicar a 5 personas, o sea, coger a las 5 personas y ubicarlas en una fila, pero tengo una condición de que 2 de ellas siempre tienen que estar juntas. Ok, ¿cuál sería la forma para desarrollar este tipo de ejercicios? Los voy a tener un poco gráfico para que puedan entender. Nosotros tenemos aquí a las 5 personas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 personas. Pero está la condición de que 2 de ellas siempre tienen que estar juntas. Vamos a suponer que estas 2 personas siempre deben estar juntas. Estas 2 personas, al estar juntas, formarían un solo elemento. Por lo tanto, quiere decir que yo ya no tendría que ordenar 5 elementos. Yo tendría que ordenar solamente 4 elementos. 1, 2, 3. Y estas 2 que hacen un solo elemento serían 4 elementos nada más, ¿no? 1, 2, 3, 4 elementos. Por lo tanto, la solución la hallaría desarrollando el 4 factorial. Pero además de eso, tendría que multiplicar por el factorial del número de personas que siempre tienen que estar juntas. Como en este caso hay 2 personas que siempre tienen que estar juntas, tendría que multiplicarlo por el 2 factorial. ¿Ok? Y desarrollamos. El 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1 por el 2 factorial, que es igual a 2 por 1. Es decir, que el resultado sería 4 por 3, 12, por 2, 24, por 2, 48, y tendríamos que tengo 48 formas distintas que puedo ubicar a estas 5 personas manteniendo a 2 personas juntas. ¿Ok? Para que se esclarezca un poco más el panorama, ahora hagamos de que 3 de ellas siempre tienen que estar juntas. Veamos cómo tendremos que trabajar. Tengo las 5 personas y 3 ya tienen que estar juntas. Vamos a suponer que estas 3 siempre tienen que estar juntas. Estas 3 al siempre estar juntas van a formar un solo elemento. Por lo tanto, en este caso solo tendría que ordenar 1, 2 y 3 elementos. Porque estas 3 personas hacen un solo elemento. 1, 2 y 3 elementos. Por lo tanto, para desarrollar el ejercicio tendría que encontrar el 3 factorial. Pero adicionalmente tendría que multiplicarlo por el factorial del número de personas que he agrupado. En este caso, como agrupé 3 personas, tendré que multiplicarlo también por el 3 factorial. ¿Ok? El 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, que multiplica al 3 factorial, que es igual a 3 por 2 por 1, quedándome como resultado 3 por 2, 6, por 3, 18, por 2, 36. Es decir, tendría 36 formas de ubicar a 5 personas, de tal manera que 3 de ellas siempre tienen que estar juntas. ¿Ok? Espero que hayan entendido. Y por último vamos a hacer las permutaciones circulares. ¿Ok? Porque todos los ejercicios que hemos hecho aquí tienen que ser con permutaciones que están ubicadas en una forma lineal. Pero también existen las permutaciones cuando tienen que ubicarse de forma circular, como por ejemplo los ejercicios que vemos a continuación. Pues veamos. ¿De cuántas maneras puedo sentar a 6 personas en una mesa redonda? Este tipo de ejercicio también es una permutación, pero es una permutación que tiene un arreglo circular, o sea, es de forma circular, porque tengo que sentar a 6 personas alrededor de una mesa redonda. La mesa no necesariamente tiene que ser redonda, puede ser una mesa cuadrada, puede ser una mesa rectangular, pero igual de una u otra forma las personas vienen a estar sentadas formando un polígono cerrado, ¿ok? Por eso se le llama permutación circular, aunque no tiene nada que ver con que la forma en que estén ubicados necesariamente sea un círculo. ¿Ok? Para desarrollar una permutación de este tipo, lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta que la siguiente condición. Tenemos a 6 personas. 1, 2, 3, 4, 5, y tengo que sentar a las 6 personas alrededor de una mesa redonda. ¿Ok? Si la permutación fuera lineal, yo la desarrollaría solamente como 6 factorial. Pero cuando la permutación es circular, hay que restar un elemento, ¿ok? Porque siempre el último elemento conecta con el primero y de esa manera esos 2 elementos forman uno solo, como vimos en los ejercicios anteriores. Por eso siempre hay que calcular la permutación restando un solo elemento, ¿ok? Lo que quiere decir que como tengo 6 personas que tengo que sentar alrededor de una mesa redonda, bastaría con calcular solamente el 5 factorial. Son 6 personas, pero al estar sentado en forma circular hay que restar 1 y por lo tanto solamente calcularía el 5 factorial. Y como vimos en los primeros ejercicios, el 5 factorial es igual a 120. Lo que quiere decir que yo tendría 120 formas distintas de ordenar a 6 personas en una mesa circular. ¿Correcto? Ok.
Pero pongámosles un poquito más de detalle o condiciones a este ejercicio. Vamos a suponer que al sentar en estas mesas de aquí, tengo de cuántas maneras puedo sentar a 6 personas en una mesa redonda si 3 de ellas deben permanecer juntas. Si 3 de ellas deben estar siempre juntas. ¿Ok? Ahora sí ya cambiamos un poco la condición del ejercicio. Pero tomando en cuenta lo que vimos hace un rato, si tengo aquí las 6 personas y 3 de ellas tienen que estar juntas, quiere decir que estas 3 personas de aquí me van a formar un solo elemento. Lo que quiere decir que yo ya no hablaría de 6 elementos, solamente hablaría de 1, 2, 3, 4 elementos solamente. Hablaría 4 elementos. Ahora, como están ordenados en forma circular, a esos 4 elementos hay que quitarle 1. Por lo tanto, yo tendría que hallar una permutación de 3 factorial. ¿Sí? Repito, las 3 personas al estar juntas forman un solo elemento. Serían 1, 2, 3, 4 elementos. Como van a estar ordenadas en forma circular, hay que restar 1. Lo que quiere decir que yo solamente tendré que calcular el 3 factorial. ¿Ok? Y además multiplicar, no olvidarse, por el factorial del número de personas que deben estar siempre juntas o que están agrupadas. En este caso hay que multiplicarla adicionalmente por el 3 factorial. ¿Ok? Sabemos que el 3 factorial es 6 sabemos que el 3 factorial es 6 y obtenemos como resultado 36. Es decir, tendría 36 formas distintas de ordenar a 6 personas alrededor de una mesa redonda, sabiendo que 3 de ellas siempre tienen que permanecer juntas. ¿Ok? Espero hayan entendido lo de la permutación y en un próximo video estaré hablando sobre la variación y sobre la combinación.